Hola, buenos días chicos. Vamos a estudiar el tema hoy fundamental en lo que es la química. El tema a tratar es la disolución para segundo de bachillerato, el 5 de diciembre. Bueno, aunque a veces usemos la palabra como común, en la química tiene su significado muy preciso y es la clave para entender, comprender lo que es la se comportan las sustancias en nuestro mundo. Una disolución es una mezcla por dos o más componentes. Esta homogénea significa que sus componentes no se distinguen a simple vista y tienen una misma composición en cualquier parte. Por ejemplo, el agua con el azúcar es una mezcla homogénea que no se distingue si está separado el agua o el azúcar. Lo mismo con el agua y la sal, el alcohol con el agua e incluso el aire que respiramos. Los componentes de la disolución tienen dos partes fundamentales, lo que es el soluto y el solvente y el disolvente. En el soluto es la sustancia que disuelve. Generalmente esta se usa en menor cantidad y puede ser sólido, líquido o gas. Por ejemplo, el sal, el azúcar, el dióxido de carbono en las bebidas. Como solvente o disolvente tenemos la sustancia que esta es la que disuelve a lo que es el soluto. En este caso, esta sustancia se usa en su mayor cantidad y es un solvente más común, como puede ser el agua, por eso se lo llama solvente universal. Por ejemplo, el agua, el jugo natural, el agua en el suelo fisiológico. ¿Cómo ocurre lo que es la disolución? En este caso, para este proceso, pues, ¿no? Ocurre cuando las partículas del solvente, ¿sí? Rodean las partículas de lo que es el soluto y las separan, disolviéndose en toda la que es la mezcla. Por eso tenemos etapas de este proceso. Pueden ser por separación de partículas de soluto, por separación de partículas del solvente o interacción ya sea por soluto o solvente. En la primera, en la que es la separación de las partículas de lo que sería el soluto, lo que recuerden que el soluto es lo que mezclamos en poca cantidad, y es romper las fuerzas que mantienen unidos al soluto. Por ejemplo, la red cristalina de la sal. Por ejemplo, lo que unimos la sal al disolverla con, en este caso, su disolvente, que sería el agua. La separación de lo que son las partículas de un solvente, en este caso, se requiere energía de separar un poco más las moléculas de cada solvente. En la interacción soluto-solvente, o sea, hablan de la hidratación, este solvente rodea y estabiliza lo que sería el soluto. Si el solvente es agua, se llama hidratación. Por ejemplo, cuando ponemos la sal en agua, las moléculas de agua rodean lo que son iones, que es el cloruro de sodio, ¿verdad? Y estos los separan, tanto el cloruro como el sodio.
También se encuentran los tipos de disoluciones según su estado. Por ejemplo, dependiendo de su estado físico, al final tenemos lo que sería disoluciones sólidas, que tenemos las aleaciones como el bronce, ya sea por bronce o por estaño. Tenemos las disoluciones líquidas, en este caso, que son las más comunes, como sería el agua más el azúcar o el agua más la sal. Las disoluciones gaseosas, en este caso es el que se mezcla. Por ejemplo, el aire, que son las mezclas de gases, un nitrógeno y oxígeno, que dan un dióxido de carbono. También hay tipos de disoluciones según la cantidad de soluto que usamos. Aquí entramos a un punto muy importante, donde están las diluidas, que en este caso tienen poca cantidad de soluto con respecto a lo que sería su disolvente. Por ejemplo, el agua con unas gotas de lo que sería el limón, una mezcla homogénea, pero sí diluidas en lo que sería su agua, ¿verdad? Y si hablamos de las concentradas, tienen bastante en cantidad de lo que sería soluto, pero aún así se deben admitir lo que serían más, como la bebida con bastante azúcar. Sería mucho más azúcar, que sería este caso el soluto, y su disolvente con poca bebida. También nos encontramos las saturadas, que es el solvente ya no se puede disolver más el soluto a una cierta temperatura. Es decir, cuando ponemos una cucharada de sal en un vaso de agua, esta parte se queda en el fondo, ¿verdad? Esto sería las saturadas. Al no disolver, quedan sus partículas al fondo del vaso de agua y estas no se diluyen. Y también tenemos las sobresaturadas. Este caso es la que contiene más soluto que normalmente cabría. O sea, generalmente son logradas al calentarlo o luego enfriarlas. Eso quiere decir que son más inestables en este caso. Por eso le llamamos sobresaturadas. Existen también ciertos factores que afectan lo que sería la disolución. En este caso, la rapidez y la facilidad con lo que el soluto se disuelve. Esto depende también de cierto modo de lo que sería la temperatura, la agitación, la superficie del contacto y la naturaleza del soluto y de disolvente. En este caso, en su temperatura, si nos referimos a lo que sería esto de aquí, su mayor temperatura, es decir, aumenta la solubilidad de los sólidos en líquidos. Es decir, los gases ocurren lo contrario, o sea, mayor temperatura, esta disminuye la solubilidad de lo que sería, en este caso, el gas. Y en su agitación hablamos de mover la mezcla. Esto acelera lo que es la dispersión del soluto. Por ejemplo, cuando removemos lo que sería el vaso con agua con sal, esto mezcla, ¿verdad? Y acelera la dispersión del soluto, hace al disolver. Y si hablamos de la superficie, el contacto, un sólido molido o triturado se disuelve más rápido que en trozos más grandes. Por ejemplo, que tengamos agua y en vez de azúcar podríamos ponerle un trozo de panela. Esto sería, pero si lo trituramos, se disuelve mucho más rápido que un trozo que dejemos en agua. Si hablamos de naturaleza del soluto y del solvente, es una, aquí se realiza cierta regla que dice que lo semejante se disuelve a lo semejante. Por ejemplo, si utilizamos lo que son sustancias polares que se disuelven con solventes polares, como lo sería en este caso el agua, algo más a la solución de las sustancias polares tras lo polar. Aquí también existen ciertos tipos de propiedades dependiendo de lo que sería la disolución. Estas disoluciones presentan varias características importantes y en la que tenemos su homogeneidad, o sea, el igual compromiso de cualquier punto, su estabilidad, o sea, no tienen comparación de decantación, tamaño por partículas más pequeñas, o sea, menor a un manómetro. No se encuentran filtramente, pero no hay partículas grandes en él o al disolverlos. Por ejemplo, tenemos situaciones cotidianas
de las disoluciones podrían ser un suelo fisiológico, es decir, agua más cloruro de sodio. O en este caso la cola, que es el agua, el azúcar, el CO2 disuelto. Puede ser café, como lo que es el agua, y compuestos aromáticos de lo que sería el café. Es decir, pre-café o café en sobre, ¿no? El aire, como ya dije, que son mezclas de varios gases. Bien, entonces, la importancia de estas disoluciones, ¿no? Pues estas dicen que son esenciales, ya sea por procesos biológicos, ya sea por sangres o fluidos que se dan por nuestro cuerpo. En las medicinas, ya que tienen soluciones intravenosas. En la industria alimentaria, en la limpieza, en los detergentes, en el medio ambiente, ya sea por contaminación del agua o del aire. En sí, ¿qué queremos decir? En resumen, todo lo que hemos visto hoy sobre las disoluciones es que es una mezcla ya sea homogénea en la que el soluto, ¿no?, se dispersa completamente lo que sería su solvente, gracias a la interacción entre sus partículas. Es decir, este proceso, ¿sí?, depende de la temperatura, la agitación, la cantidad de soluto que contiene y su naturaleza química entre los componentes que comparte. Comprende que las disoluciones no son esenciales porque forman parte de una vida diaria y una base con muchos procesos químicos, biológicos e incluso industriales.